Saludos para todas las personas que nos están viendo en esta fábrica de ideas. Aquí estamos en este medio de comunicación Criterios y vamos a poder llevarles un poco de análisis y también del contexto de lo que pasa en Nicaragua, porque mucha gente tiene muchas incógnitas y sobre todo se pregunta qué está pasando, qué habrá sucedido en Nicaragua y qué se oculta, ¿verdad? También bajo la mesa. Esas son muchas preguntas que la gente se está haciendo y hoy estamos aquí precisamente en Fábrica de Ideas para poder conversar sobre eso con Marcelo Conde y mi estimado Carlos Argüello, que también están por acá con sus perspectivas y conclusiones de lo que ha pasado sobre Nicaragua. Bienvenidos, estimados. Adelante, Marcelo. Gracias, Jimmy. Saludos a la audiencia que nos está viendo y nos vaya a ver en diferido, siempre tratando de llevar una mirada que deje entrever muchas cosas que quizás no se dicen o no se hablan por otros espacios. Sin embargo, sabemos que es necesario y es de vital importancia mantener siempre un criterio que vaya de acuerdo en todas las coyunturas que se están viviendo en Nicaragua, fuera de Nicaragua, pero obviamente enfocando siempre la crítica y una propuesta para que la ciudadanía pues nos premie con su audiencia. Carlos Argüello, comentanos. Buenos días, mi estimado. Siempre un placer estar aquí con ustedes, comunicando, haciendo análisis de las circunstancias y sobre todo circunstancias que ameritan, como lo que está pasando ahorita con los presos políticos que están en Estados Unidos, desterrados. Como dijo Jimmy, hay que analizar qué está sucediendo, qué significa esto, qué depara este nuevo escenario para los nicaragüenses y sobre todo para las personas como nosotros que somos aspirantes de asilo político en otros países. ¿Entienden? Es un tema que estoy muy emocionado para que hablemos de él y comencemos. ¿Qué dice usted, don Jimmy? ¿Qué opina usted de lo que está pasando? No, yo creo que lo que está pasando en Nicaragua es sumamente muy preocupante. Más que yo le quiero, quiero iniciar diciendo de que me alegra mucho que no estén presos ya están más de 200 personas, porque nunca deberían de haber estado detenidas, ¿verdad? Eso hay que dejarlo muy en claro. No debería nadie, por pensar distinto o por ver que en Nicaragua existe una dictadura, debería estar detenido, y eso es algo que tenemos que dejarlo claro. Desde su detención fue un proceso ilegal. Nada de eso tenía que haber sucedido. Y todo lo que ha pasado y las leyes que se han transformado en Nicaragua para poder de alguna manera darles una condena, tampoco es algo permitido, es algo legal y sobre todo no goza del respaldo de la mayoría de los nicaragüenses. Si se hace una encuesta en Nicaragua, si está de acuerdo con lo que está pasando ahorita en este momento, le aseguro que la mayoría diría que no está de acuerdo con lo que hizo Daniel Ortega. Ahora, más allá de eso, ¿qué se puede esperar de todo lo que está pasando? Yo lo pongo de esta manera. Yo quiero que partamos quizás desde estos puntos. Te agradecería hacerlo si cerrar el micrófono, mi hermano, porque se mete. Bueno, ¿qué se puede esperar? Yo creo que lo veo desde estos 3 puntos. 1. Hay actores mintiéndole al pueblo de Nicaragua sobre lo que está pasando. Se dice de que no hubo una negociación cuando contradictoriamente se dice que se va a presentar un informe sobre lo que se negoció. Entonces yo siento de que aquí hay una típica política exterior, ¿verdad? Como siempre ha pasado en Nicaragua, que se negocia a puertas cerradas sin consultarle al pueblo de Nicaragua y hoy en día pasando por encima incluso de las demandas de las personas que quieren justicia por sus muertos o de las personas que de alguna manera desde el exilio ya queremos volver a nuestro país, ¿verdad? Entonces siento que aquí hay por ese lado ese factor que le están mintiendo al pueblo. Por otro lado, siento de que Daniel Ortega
acaba de decir una mentira para su militancia. Y lo debo decir porque nos miran los militantes sandinistas también, después de lo de Quiñones, son más populares para ellos. Siento que también Daniel Ortega les miente cuando dice que toda la persona que planificó todo esto y la idea fue la Chayo, para poder desviar de algún lado todo el descontento que había por la reunión con Humberto Ortega y su hermano, y todo lo que trajo después, porque debemos de reconocer de que hay también altos mandos del Frente Sandinista que están detenidos y son presos actualmente ellos son presos políticos, ¿verdad? Porque son juicios políticos lo que les están haciendo también, ¿verdad? Daniel Ortega le miente a su militancia, y por otro lado también tenemos otro tercer factor, que es una oposición que se dice representar a los nicaragüenses, que antes de ser la mayoría, y voy a hablar, no me refiero en este caso en general a la mayoría de los ex reos políticos que hoy están libres, sino a los políticos. O sea, hay negociaciones que también se quieren negar. Yo no creo que es también algo como que lo quieren hacer porque le quieren ver la cara al pueblo, sino que yo creo que hay muchas incógnitas también para ellos. Tienen que reagruparse, reorganizarse. Yo creo que también hay mucho... Esto fue como algo inesperado. Yo he conversado personalmente con parte de las personas que fueron enviadas hacia Estados Unidos, que antes eran presos políticos en la Modelo. Y voy a hablar del caso de personas que conozco que llevaban 3 años y 3 meses detenidas en la Modelo, y ellos no sabían nada de lo que estaba pasando. O sea, simplemente ellos creían, dicen en una primera etapa que iban a cambiar de celda, luego después creían que les iban a mandar a las casas, y cuando ven que los montan a un avión fue mucho menos lo que creían y lo que iba a pasar. O sea, ahí todo esto fue planificado, organizado, en puertas cerradas, y solo el Estado de Estados Unidos y la dictadura saben qué negociar. ¿Qué es lo que yo siento de todo esto? Bueno, eso es lo que vamos a conversar adelante. Quiero escucharlo. Adelante, estimado Carlos. Bueno, mira, has dicho cosas que realmente marcan la pauta para detenerse y analizar. El pueblo de Nicaragua, la sociedad civil y la oposición, todo, debemos de estar atentos, porque el suceso que estén los presos políticos en Estados Unidos, los expresos políticos, perdón, significa que hay un meollo del asunto. Aquí hay negociaciones que no vienen desde ahorita, porque Daniel Ortega no va a hacer eso así por así, ¿me entendés? Todo es una estrategia, y hay que ver, tenemos que ver y analizar las pautas que nos tiran. Por ejemplo, pautas que nos han dado es las reuniones a puerta cerrada de Humberto Ortega, donde sabemos que Humberto Ortega tiene malas relaciones con doña Rosario Murillo, y también él tiene persona y poder dentro del ejército, ¿me entendés? Entonces hablamos de que hay unas negociaciones en donde también la oposición no sabe nada, supuestamente no sabe nada, ¿me entendés? Porque a todo el mundo asustó que de repente todos los ex reos políticos estuvieran en Estados Unidos. A todos lo tomó por sorpresa, y sobre todo nosotros, Jimmy, que hemos pasado arduas actividades por los presos políticos para su liberación, y así de repente se dio. Y también tenemos que analizar el discurso de Biden, donde anteriormente dijo, yo creo que fue en enero, que si Nicaragua quería negociar, tenía que liberar a los presos políticos. Y aquí hay un juego bien interesante, porque Daniel Ortega está cediendo, pero supuestamente está cediendo de mala gana.
Y Estados Unidos está aceptando, pero también está aceptando de mala gana. Entonces, hay un juego político que obviamente ellos están danzando. ¿Me entendés? Y yo me pongo en la paranoia que hasta lo del perol que están inventando fue algo que ya se venía dando. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Por otro lado, internamente, Daniel Ortega está haciendo, está echando preso a su propia gente. ¿Me entiendes? Eso aquí en el exterior se mira de una manera como que él está remediando las cosas, ¿me entendés? Por ejemplo, el representante de Alemania aquí dijo que felicitaba a Daniel Ortega y que esto era un buen acto y que esto significaba que quería hablar y que lo miraban como buena fe. Entonces, todo eso, interesante. todo eso. Aquí, en base a lo que mencionas, todas, de alguna manera, la diplomacia que en su momento decía que lo que pasó en 2021 fue un fraude electoral y que Daniel Ortega es ilegítimo, hoy en día lo ven como un dictador que puede ser humanista. ¿Ustedes creen que Daniel Ortega sacó a los presos políticos porque tiene voluntad humanista? Adelante, Marcelo. Gracias, Jimmy, por darme la palabra y saludos, Carlos. Tanto tiempo que ya teníamos de no hacer fábrica y lo que les puedo decir, yo recientemente acabo de salir de Nicaragua, muy recientemente, y lo que él quiere vender, o la imagen del país que quiere vender, yo creo que Otto lo ha sabido identificar, ¿no? Es un país fachada. Hoy por hoy tuve información de que Daniel Ortega no sacó a los presos políticos por ser un dictador de buena voluntad, humanista. La visita que tuvo su hermano inesperado, donde Rosario Murillo hizo un comunicado para verle la cara, nuevamente y burlarse de la inteligencia de su militancia, fue nada más y nada menos para advertirle que le venían sanciones directas y muy fuertes al ejército de Nicaragua. Y ya sabemos dónde tienen sus inversiones aseguradas el ejército de Nicaragua, y es el Wall Street. Entonces esta era una visita de emergencia y obviamente Rosario Murillo pues tuvo que verse públicamente cómo estaba ella en su comportamiento, y a raíz de eso pues vinieron los comunicados. Sin embargo, hay que ver el trasfondo. Los presos políticos no saben todavía, analizando el discurso de muchos de ellos, no saben todavía bajo qué circunstancias o bajo qué precio ellos salieron. Ortega está mintiendo. Los presos políticos, en las diferentes intervenciones que tuvieron con algunos medios, yo he notado que parece que les dieron un guión y bajo ese guión no se pueden salir. Habría que ver más allá esa reunión clandestina que tuvieron algunas personas en Costa Rica, en Monteverde, que se dijo... La fuente que voy a tomar no es la más adecuada, pero dice el chino no, que cuando lo sacan había un papel que decía firme aquí, que usted acepta ir aquí, pero estaba en blanco esa parte del papel que los hicieron firmar. Entonces obviamente yo no sé si todas las personas que salieron en las fotos en Washington sabían lo que iba a pasar. Sin embargo, fue una sorpresa para muchas personas. Y yo aquí lo voy a dejar en algo de historia, ¿verdad? Relevante para la gente que nos está viendo. No sería la primera vez que Estados Unidos interviene en los asuntos políticos de Nicaragua y oculta la información, y después salen a reventar los archivos clasificados, ¿verdad? Y todo eso ya lo hemos visto con el tema de la Contra, incluso, donde niegan
Y hay películas, documentales, relatos y libros que hablan sobre la intervención de Estados Unidos en los asuntos de Nicaragua. Pero yo siento de alguna manera que también que ellos lo nieguen es una estrategia porque saben de alguna manera lo que ya viene. Que Daniel Ortega también diga que fue Rosario Murillo y la del plan es, para mí me parece un machista que lo que quiere es que su militancia siga diciendo que toda la culpa es de la Chayo, porque todo este plan va a terminar fracasado. Todo este plan yo creo que al final ya, o sea, tenemos los indicios de lo que pasa en Venezuela. O sea, cuando yo recuerdo cuando salió, por ejemplo, cuando salieron presos políticos de Venezuela, como Leopoldo, ¿verdad? Y nosotros decíamos, ahora sí, ya salieron los líderes que estaban presos. Esto viene fuerte porque Estados Unidos les está apoyando. ¿Dónde está esa gente hoy en día? Cuando mirábamos de que Estados Unidos supuestamente le volaba el brazo a Venezuela y ya se iban a sentar a dialogar y que aceptaron las elecciones de Capriles y que aceptaban y que venían y respaldaron el gobierno de Juan Guaidó desde afuera, nosotros creímos que las cosas iban a cambiar. Yo creo que Daniel Ortega ya esto lo tiene bien planteado por dónde va a pasar. Y aunque nosotros nos atrevamos, y yo voy a ser muy tapudo quizás ahorita, pero de alguna manera yo lo veo de esta manera, ¿verdad? De alguna forma. Daniel Ortega hoy en día tiene todas las excusas para decir de que el plan fue fraguado, financiado y que fue coordinado por Estados Unidos. Y hoy le entregó las fichas de las personas que planearon el golpe y que ejecutaron el golpe de Estado en Nicaragua. Y eso invalida la causa de más de 4 millones de nicaragüenses que salieron a las calles, ¿verdad? Solo porque un grupito sí recibió financiamiento. Yo creo que Daniel Ortega va a traicionar este acuerdo de nuevamente como siempre lo ha hecho. Yo no sé cuántas veces Daniel Ortega le ha visto la cara de pendejo en los Estados Unidos. No le ha cumplido, ¿verdad? Pero esta sería como más de no sé cuántas veces, ¿verdad? Y es por ende que él sabe cómo va a traicionar el pacto, mejor le echa la culpa a la Chayo. O sea, la Chayo es de la idea porque después el fracaso va a ser la culpa de la Chayo y no de él. Estados Unidos no acepta las negociaciones porque sabe que Daniel Ortega cuando venga a hacerle el parapeto que le ha hecho a Venezuela, ellos simplemente nunca fracasaron y nunca van a fracasar en algo que no aceptan que está pasando. O sea, es muy las estrategias sucias de siempre, políticamente hablando. Pero aquí yo creo que lo que estamos viendo es el típico escenario de la intervención de la potencia de Estados Unidos, ¿verdad?, en los asuntos de Nicaragua, con el típico dictador que ya saben cómo actúa, cómo es, cómo traiciona. Y simplemente por ahí, por algo lo dicen de que esto es simplemente un periodo de campaña de Estados Unidos, pero que realmente ellos saben de que Daniel Ortega no va a entregar el poder. ¿Y qué piensan ustedes al respecto? Adelante, Carlos. Bueno, la verdad que ellos vienen tejiendo una estrategia en donde en ningún momento quieren dar el poder. Pienso que van a heredar el poder a otra persona y sí están buscando un culpable, ¿me entendés? De lo que pasa en el frente sandinista entre Daniel, la Chayo, ¿me entendés? Y en esa trama pienso yo que están, pero yo quiero hablar algo importante, Jimmy, y me encantaría que todos los nicaragüenses me escucharan estas palabras, que para mí son muy importantes, que hay que analizar. Mira, ha hablado históricamente de los pactos, de las jugadas que ha hecho Estados Unidos, de cómo nos han llevado de una manera u otra al país, ¿me entendés?, a la desgracia en la que vivimos, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque siempre han habido serviles, traidores a la patria, ¿me entendés? En donde se han prestado, ¿me entendés? Se han prestado a
a los pedidos que tienen antivalores, ¿me entendés? De parte de los extranjeros, porque no solamente Estados Unidos. Y esto es política mundial y es política histórica, porque no solamente se ha hecho en Nicaragua, sino se ha venido haciendo, ¿me entendés? Entonces, cosa que debemos de saber los nicaragüenses, tener en cuenta y tenerlo claro, en primer lugar, es que la culpa la tenemos todos. Después de eso, nosotros no tenemos la capacidad de negociación, porque aquí lo que está pasando es que nadie de la oposición ni nadie de los que representan, entre comillas, ¿me entendés? Porque no hay una identidad, ¿me entendés? Que todavía digan estos son los que representan. Entonces, todas las personas que están y que tienen un espacio, ¿me entendés? Todos les ha faltado eso, que es la negociación. Mira cómo vamos haciendo las fallas, porque la negociación no la ejercemos ni entre nosotros mismos, porque no nos hemos puesto de acuerdo, ¿me entendés? Estados Unidos y la Unión Europea quieren negociar, pero no hay una identidad, ¿me entendés? De parte de los nicaragüenses que se tome en cuenta, ¿me entendés? Y para mí, ¿qué es lo que significa lo de los presos políticos afuera en Estados Unidos? Que ya no hayan con quién negociar, ¿me entendés? De una representación, así que lo están haciendo directamente con Daniel Ortega. Porque mira, los extranjeros velan por sus intereses. Sus intereses son económicos, sobre todo. Entonces, aquí, como te estaba diciendo, el problema es ese, la negociación, y los extranjeros están pidiendo la negociación, pero ellos hablan de una negociación y de un tecnicismo que se tiene que tener, ¿me entendés? Que es lo que supuestamente ya ha tenido Latinoamérica, o por lo menos en Nicaragua, ya ha tenido ese tecnicismo y ya saben cómo trabajar. Pero hablamos de un tecnicismo en donde ellos sacan fruto, ¿me entendés? Y nosotros que cultivamos nada más, como decimos en el buen nicaragüense, las penqueadas y eso, ¿me entendés? Debemos... Esa negociación que pasó ahí es como una repetición de lo mismo, ¿no? Algo así, o es lo que te entendemos. Porque hay que tomar en cuenta, ¿verdad? De que yo creo que el gobierno o el Estado de Estados Unidos puede haber de alguna manera ya cambiado de persona, pero está siempre con los mismos de Nicaragua. Y básicamente ahorita no hay una guerra, pero son los mismos actores con la misma problemática de hace 40 y pico de años. O sea, ¿qué pueden hacer distinto como lo hicieron con Somoza? Y aquí hay algo muy interesante, porque a mí me parece que la hipocresía de la OEA también, y voy a poner unas imágenes que van a salir al aire, cuando le decían a Somoza que renuncie, y a Daniel Ortega ni siquiera le han podido aplicar con todos los pesos de la ley todos los acuerdos que supuestamente en la OEA se pueden aplicar. Y aquí hay que tomarlo muy en cuenta. Yo siento de que Daniel Ortega sigue en el poder porque así lo quiere Estados Unidos. Y si esta oposición llega al poder, es porque ya Estados Unidos negoció no con Daniel Ortega, sino con un sistema en Nicaragua de burguesía que ya aceptó que ya hay que relevar la dictadura para poner otra. Pero si dejamos siempre los nicaragüenses que el rumbo y las decisiones de nuestro país sean siempre tomados por las potencias y que sean ellos quienes decidan por dónde irnos, se está de alguna manera negando el derecho a pensar, a elegir y a buscar una salida distinta a la que estas personas proponen. Y con esto debo de
darle su lugar a muchas organizaciones que no están representadas por los actores políticos que Daniel Ortega sacó. Y no hablo de todos los presos políticos, siempre quiero dejarlo muy claro porque no queremos tocar el sentimiento de que todas estas personas están libres y nos alegra mucho. Pero los políticos, eso es otro tema diferente. Marcelo, adelante. Yo creo que si el pueblo de Nicaragua, y háblese en todas las expresiones sociales, no aprende de lo que ha ocurrido en la historia, estamos condenados a repetirlo. Pienso también que los que estuvieron presos tienen que aprender la lección, tienen que entender más allá de lo que significan los intereses, porque si existen intereses creados de pocos sobre el bienestar de muchos, prácticamente vamos a regresar a una falsa democracia que es de donde venimos. Y la pregunta aquí es, no se trata de que si aprendimos o no se trata más bien de lo que queremos, sino de lo que ya no queremos. Y a veces dentro de la política como tal no se pueden ver cambios y no se pueden ver frutos, porque diría el padre Vicente allá en Ciudad Arillo que son la misma mona en diferente traje. Entonces, cuando estamos ante estos escenarios, la política del enemigo externo de Ortega va a continuar en el discurso, siempre buscando un culpable, no asumiendo su responsabilidad como dictador y la oportunidad que tuvo para enrumbar el país, porque tomando en cuenta de que los derechos humanos no son ni pertenecen a las ideologías y la democracia tampoco, es de quien tiene una carta jurídica con una constitución que establece y rige los poderes del Estado y no los usa a su conveniencia. Lo más triste y lamentable que podemos analizar es que hay escenarios caóticos. Don Álvaro Conrado murió sin tener justicia de su hijo Alvarito, y así muchos decaídos. Probablemente voy a tratar de ser un poco duro, pero las realidades así son. Probablemente muchos que ofrendaron la vida no vayan a tener justicia, y no es porque no se pueda, simplemente porque los intereses de unos pocos permearon sobre las decisiones de muchos. Y cuando ven a un punto de fabricar ideas, porque de eso se trata, y es lo siguiente: miren, lo que está haciendo Daniel Ortega en Nicaragua es democracia para el orteguismo, no para la mayoría de los nicaragüenses. Ellos llaman a sus serviles y en menos de 24 horas reforman leyes a la constitución política y le llaman democracia. Nosotros tenemos un concepto en el que creemos de que lo que está haciendo Daniel Ortega es antidemocrático. Pero yo les pregunto a ustedes, como jóvenes, ¿verdad? ¿Realmente en algún momento creen que Nicaragua ha vivido democracia? Y sobre todo, me preocupa mucho escuchar a los políticos, y lo hemos resaltado en criterio, que dicen de que tenemos que volver a la Nicaragua de antes. Como que si Nicaragua antes estaba bien. Yo al menos en mis 36 años, cuando empecé a ser joven y empecé a ver hacia la política, me encontré a un Arnoldo Alemán robando plata. Después me encontré con unas turbas sandinistas haciéndole la vida imposible a un Bolaños. Y luego viene el Frente Sandinista y todos los sindicatos que andaban en las calles reclamando por derechos, igualdades y mejores salarios se comenzaron a quedar callados y se convirtieron en turbas. O sea, y siempre vimos de que las élites de la burguesía estaban creando un diálogo y consenso con la dictadura y crearon un paraíso fiscal
donde se enriquecen y el país en su desarrollo y los nicaragüenses empobreciéndose. Esa es la Nicaragua a la que necesitamos volver. Y aquí es donde viene la fábrica de ideas. Que la gente, Jimmy, que la gente nos diga ahí en redes, que la gente opine, si quiere regresar a esa democracia que dicen los nuevos actores políticos que están hilando. Que ahí que la gente opine, que la gente nos deje en los comentarios. Sí, está bien. Nos gustaría escuchar lo que piensa la gente. Tener razón. Yo creo que yo, por ejemplo, como joven, yo pienso que se debería cambiar todo. ¿Entendés? Porque la trama de Nicaragua ha sido tragedia y es momento. Quiero aclarar algo porque en lo que anterior dije Estados Unidos. No quiero que malinterpreten, que digan que este muchacho solo le vuelve a Estados Unidos. No, son todos los extranjeros. Todos los extranjeros velan por sus intereses. Inglaterra mira por sus intereses, China mira por sus intereses, Rusia mira por sus intereses. Y en esta vida así es la política. Son carroñeros y en dependencia de las personas que se dejen, la gente o los países llegan y hacen lo que quieren. Cuando encuentran a personas que por dinero hacen contratos, dan permiso, y eso es lo que ha venido haciendo Daniel Ortega en Nicaragua, y que ha desbaratado los recursos, ha abusado de la flora, de la fauna, ¿me entendés? De los recursos, sobre todo minerales de Nicaragua. Entonces, yo pienso que nunca hemos estado realmente bien, y estoy hablando no solamente de ahorita con los sandinistas, después antes con los neoliberales, de antes con el gobierno de transición, y antes con los otros gobiernos. Quiero hacer una pausa. Disculpame que te interrumpa. Porque aquí es donde hemos estado dando un enfoque en la semana en criterios para que la gente comprenda. Sea Daniel Ortega, sea Somoza, sea quien sea, el problema es el mismo. Es un sistema que a raíz de la historia nos crea las dictaduras, porque nuestra cultura nicaragüense no ha sabido cómo romper con esos ciclos. Y lo que hoy está pasando con las negociaciones, donde se le da respiro a la dictadura, es simplemente buscar una salida falsa, y básicamente es el mismo sistema. Y yo no estuve en ese tiempo, pero la historia ahí lo dice, los libros lo dicen: el perdón y olvido entre los mismos, y básicamente poner el problema, como dicen, buscar un clavo para sacar otro clavo, no nos ha servido para nada, ¿verdad? Y eso es lo que nos lleva dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en la misma historia. Yo ahora veo, y yo lo siento de esta manera, los que estamos desde afuera, creo que con esto que está pasando, no tengo que ser ni conspirador ni sabio, solo tengo que ir a ver, a preguntarle a las personas que ahora son diáspora, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué no pudieron volver a Nicaragua? Porque pactaron, porque traicionaron al pueblo, porque se olvidaron de los muertos, porque la justicia fue lo último que se aplicó. Por eso no pudieron volver. Entonces, básicamente a esa es la realidad que yo hoy en día estoy viendo que me voy a ir. O sea, no hay de otra. No estamos haciendo las cosas diferentes. Y no tengo que ser conspirador, ni sabio, ni un gran científico, ni ir a hacer un documental, ni a investigar tanto. Están las personas afuera de Nicaragua desde los 80. Esa es la realidad a la que nos están arrastrando y seguimos haciendo lo mismo. Marcelo, adelante. Fíjate que, Jimmy, con respecto a eso, yo creo que aquí hay muchas
lecciones que tenemos que aprender. Al menos los que no formamos parte de una agrupación política, estamos solo viendo, analizando. Yo creo que aquí, más que los problemas, es que las soluciones prontas, habría que ver el papel mediático y el trasfondo de lo que significa la voluntad de Monseñor de quedarse preso. Yo recuerdo que cuando a muchos candidatos o precandidatos les agarró el presidentitis, Monseñor en su púlpito decía: es el tiempo de Nicaragua, no es el tiempo de las candidaturas, escuchen al pueblo, a los sufridos, a los desterrados, hagan un proyecto de nación, no pongan los bueyes atrás de la carreta ni la carreta delante de los bueyes. ¿Dónde fueron a parar todos? Presos. Para ellos, Daniel Ortega lo perdieron de vista y Ortega nunca los perdió de vista. Entonces, yo creo que aquí habría que ver bajo qué costo y a qué costo se compró esa libertad, porque para mí Ortega no te da nada. Ortega no te da nada. Y Estados Unidos, yo sé que está escondiendo algo. ¿Qué estará escondiendo? No lo sabemos. El tiempo nos va a dar la razón, pero lo que sí me llama drásticamente la atención es el papel de Monseñor está jugando muy trascendentalmente el futuro del país y las nuevas generaciones. Porque él pudo haberse anotado en la vida, pudo haber estado allá. ¿Por qué no lo hizo? ¿Cuál será el objetivo final de él? Que preparamos desde Criterio ahorita con esta intervención y lo vemos y luego volvemos. Condénese al acusado Rolando José Álvarez Lagos. Las penas de prisión impuestas serán cumplidas en forma sucesiva, por lo que el condenado Rolando José Álvarez Lagos deberá de cumplir 26 años de prisión y 4 meses de efectiva prisión. El personaje Álvarez, entonces empieza a decir que él no se va, que él no se va. Monseñor Rolando Álvarez Lagos ha demostrado ser el más auténtico exponente de la lucha no violenta en Nicaragua. En el más ejemplar espíritu kantiano, Monseñor Álvarez se negó a abordar el avión, reclamando, más bien retando, que cumpliría la condena de los otros. Se ha salvado la dignidad de los nicaragüenses por este obispo valiente que debía ser ejemplo para muchos, y ojalá lo sea para muchos obispos, para muchos sacerdotes, para muchos cardenales y para muchos ciudadanos en todas partes del mundo. Ha salvado la dignidad de Nicaragua. Ahí tenemos entonces ese video que realmente a mí me mueve mucho. Yo lo voy a decir, o sea, yo siento de que no hubiese tenido la capacidad de quedarme como lo hizo él, sobre todo porque hubiese pensado en mis hijas y en las personas que quiero abrazar, que quiero estar con ellos, y por eso hay que darle su lugar a todas las personas que están afuera y que decidieron mejor irse, ¿verdad? Porque entre estar preso e irte a donde no sabes dónde vas, pero vas libre, o sea, ¿qué preferí? Obviamente la libertad. Sin embargo, lo que hace Monseñor es un acto de entrega y de heroísmo muy enorme, muy enorme, muy enorme. Yo creo que no es fácil lo que él decidió hacer, pero de alguna manera él está cargando la cruz de muchos nicaragüenses y
y eso hay que reconocerlo. No es de que él sea una persona más importante, ¿verdad?, que los que decidieron salir, porque todos tienen sus razones, pero es difícil tener que cargar con esa lucha y esa causa, y contra todos esos enemigos es tan difícil, y eso ya lo hemos visto, que no es una misión que va a acabarse tan fácil, pero alguien tiene que echarse al hombro eso, y no esta persona, y se puso en el lugar de muchos nicaragüenses, y eso hay que reconocerlo. Yo creo que no tendrían que haber más presos políticos. Sin embargo, Monseñor Álvarez le ha dado una cachetada no solo a la dictadura, también a los acuerdos debajo de la mesa. Porque obviamente Monseñor, él sabe lo que está pasando y quiénes son los autores, pienso yo, ¿me entendés? Y sobre las negociaciones, porque aquí la oposición, todo el mundo anda negociando, eso hay que dejarlo claro, todo el mundo anda tratando de velar por su equipo, por su ideología, por su tontería, ¿me entendés? Que así lo diría yo, porque si está fragmentado no va a hacer nada y todo el mundo lo ha dicho. Entonces, Monseñor dice que no también por no prestarse, obviamente, y él nos deja claramente lo que debemos de hacer para un cambio verdadero. El sacrificio de él es la elección que nosotros debemos de hacer, porque todo el mundo quiere hacer revolución, pero desde la ergonomía de su casa, sin sacrificio, sin hacer nada, ¿me entendés? Y tenemos que ver también lo que pasa con Estados Unidos, y también tenemos que ver lo que pasa a nivel mundial, porque si podemos ver, Estados Unidos ahorita ya le quiere levantar y mejorar las relaciones con Cuba. Mira, ahora la Chevron en Venezuela está funcionando y le está inyectando dinero a Venezuela por medio de esas compras, ¿me entendés? Ahora Estados Unidos porque él quiere estar en relaciones con el gobierno o con quien gobierne, y todos estos pasos que ha venido haciendo Estados Unidos tienen que ver con lo que pasa en Rusia y en Ucrania. Entonces nosotros también tenemos que ver y analizar todo eso. Eso es lo que nosotros podemos decirle a los nicaragüenses, que Nicaragua es solamente una parte de todas las decisiones que tenemos que tomar, porque si nosotros estamos con Estados Unidos, tenemos problemas con la Unión Europea. ¿Quién nos beneficia más? Veamos eso, veamos los reales beneficios que dejan al pueblo, no a uno individualmente. ¿Me entienden? Dime. Que si hay un grupo de nicaragüenses que dicen representar a toda Nicaragua y se van con las decisiones de una potencia, están condenando a los nicaragüenses a no tener voz y no tener voto. Quiero, para ir cerrando, ¿verdad?, ya con este programa, quiero dejar mis ideas en esta fábrica de ideas. Acabo de hacer un taller con un grupo político que se está reorganizando. Ellos me pedían de que yo me reintegrara, que yo me fuera a sus filas y que fuera coordinador de cosas ahí en su organización. Yo, aquí lo digo a nivel público, no me pidan eso, porque yo ya no me interesa andar involucrado en esto. Sin embargo, la comunicación, como la hace Jimmy Guevara, yo les puedo enseñar y los puedo capacitar. Entonces yo hice un taller ahorita, enseñé, y fue interesante porque el taller era para enseñarles a usar una aplicación para hacer artes, y al final el taller terminó más en un conversatorio, porque yo partí el taller desde la nueva línea editorial que estamos teniendo en Criterios, que es mencionar el pecado y no a los pecadores. Y ustedes no tienen idea todas las ideas y todo el debate que surgió, y yo solo me quedé wow, o sea,
lo que nosotros queremos hacer y lo que estamos queriendo meter como criterios tiene un significado muy grande. Lo que pasa es que lo estamos viendo solo desde los ojos del medio de comunicación, pero cuando ya lo llevas a las personas, en ese taller tenía más de 5 personas, ¿verdad? Y eran personas que comenzaron a debatir y a pensar. Y yo les aconsejo que hagan lo mismo. La reflexión que de ahí salió fue: dejemos de ver de alguna manera el problema de Nicaragua con el rostro de Daniel Ortega y el rostro de Rosario Murillo. Lo que está pasando en Nicaragua es un problema para todos los nicaragüenses. Y no le conviene a nadie. A la misma militancia sandinista, la dictadura actual en el país. Lo pueden ver en el precio del queso. Lo pueden ver en sus familiares que se tuvieron que ir del país a buscar una mejor vida fuera. Lo pueden ver en la falta de dinero que hay en sus bolsillos para poder pagar el recibo de luz. Pero existe un grupo que está viviendo bonito, que se está enriqueciendo, que celebra todo lo que está pasando en Nicaragua, el subdesarrollo. Son élites que a través de la historia siempre se han beneficiado de la esclavitud moderna que existe en el país. Seas sandinista, seas liberal, conservador, secorele, lo que sea, el problema de Nicaragua como dictadura es un problema que te va a caer por igual. Y si nosotros queremos seguir pactando con el sistema de Nicaragua, que no es Ortega, es un sistema más allá de Ortega, queremos recastar ese sistema y queremos darle un aterrizaje suave a ese sistema, estamos condenando a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones, a que tengan que vivir lo mismo que hoy nosotros estamos viviendo. Porque no importa si sacamos a Ortega, si vamos a repetir el mismo sistema. La realidad es esa. Nicaragua nunca ha vivido democracia. Nicaragua necesita refundarse bajo nuevos principios, bajo una nueva moralidad, donde no tenga que ponerse más encima una ideología política, religiosa, lo que sea. Ojalá que sea la Nicaragua del humanismo, donde ya respetemos los derechos humanos y que antes que la economía, primero querramos justicia y democracia. Esa es la reflexión donde yo siento que ha salido el día de hoy, tanto en este programa como en el taller que acabo de dar. Los nicaragüenses ya están entendiendo mucho mejor la situación y el problema que tenemos. Cuando lo entendamos y lo veamos de esa manera, la dictadura no es Daniel Ortega ni la Chayo, es un sistema, un problema de cultura y de raíz que tenemos que quitarnos de encima. Vencimos y realmente vamos a poder vencer todas las dictaduras futuras que se nos quieran poner de frente. Adelante, Marcelo. Yo quiero cerrar, Jimmy, con una noticia que se está prácticamente alineando a lo que estás comentando, y es que el cardenal Leopoldo Brenes Managua, hoy domingo, pidió al clero, al pueblo santo, una reconciliación, ¿verdad?, ante las leyes. Sin embargo, hay que ver que por mucha reconciliación que pueda pedir, calla ante su hermano que está preso. Entonces, la reflexión que quiero dejar va al pueblo cristiano, católico, y voy a retomar las palabras de Monseñor Rolando Álvarez. El pueblo de Nicaragua es sabio y sabe entender el discurso y el mensaje de su pastor. No se dejen engañar por aquellos que buscan sus intereses, por aquellos que por debajo de la mesa arreglan con tal de que sus intereses continúen, y no importa por la justicia, no importa cambiar de raíz un sistema, y no importa crear las bases
para la construcción de un Estado donde nos permitan vivir en democracia, con acceso a la justicia, con igualdad de derechos y con igualdad de oportunidades. Porque queramos o no, yo he podido ver, no sé si usted que nos está viendo ha podido ver que hay diferencia entre los presos políticos. Hay presos políticos de clase A, de clase B y de clase C. Y tristemente, desde mi opinión personal, todos son presos, fueron presos, todos fueron víctimas de Ortega. Pero si no cambiamos el sistema y no cambiamos nuestra mentalidad con educación y una cultura que nos permita ver más allá de lo que significa mantenerse en un espacio político, creo que vamos a estar condenados a repetir. Y al menos yo, como ciudadano nicaragüense, no quiero eso. Y es trabajo de todos abonar y construir para evitar que la dictadura, sea de derecha o sea de izquierda, se vuelvan a montar y a gobernar un país que es rico en recursos naturales, que por el interés de unos cuantos nos han sometido por años a no vivir en una democracia plena y a no disfrutar de lo que esto conlleva, que es libre mercado, oportunidades para todos, educación de calidad. Y yo creo que nos merecemos un mejor país, pero es su trabajo y nuestro trabajo construirlo. Sobre todo recordar que donde están los dinosaurios políticos hay que tener mucho cuidado, porque los partidos políticos tienen dueños y no sabemos cuáles son realmente sus necesidades o por decirlo de alguna manera, cuáles son sus intereses, ¿verdad? Y muchas veces está demostrado en la historia del país de que no están ligados a la voluntad del pueblo. Yo digo que todo cabe en la educación. Nosotros los nicaragüenses debemos de partir de las experiencias pasadas y educarnos, porque tenemos que educarnos en todos los sentidos de la palabra y sobre todo cambiar nuestra cultura. Yo me fijo aquí en Europa, en los Países Bajos y en todos estos países, que estos cheles han venido haciendo un ejercicio de hablar, de dialogar. Y vos lo ves, antes con los vikingos, ellos hacían, ¿me entendés?, sus diálogos y creaban
¿entendés? Acuerdos que hacían evolucionar sus propios pueblos, pero eso es educación. Eso es educación, y eso es lo que tenemos que hacer los nicaragüenses, educarnos en muchas cosas, como que educarnos sobre otro pensamiento, porque el sistema anterior no nos sirvió de nada, y tenemos que educarnos y entender más la situación de Nicaragua. Tenemos que educarnos para tener mayor capacidad, para poder hablar mejor, para poder negociar mejor, para tener la educación es como que puedas ver en las tinieblas una guía. Entonces, si nosotros queremos cambiar el mundo o cambiar Nicaragua, las situaciones, tenemos que educarnos. Educarnos es la única manera que podamos, y la educación viene en todo, como dije, historia, necesidades para negociar, porque hay muchas personas que están en la oposición y sin ánimo de ser clasistas ni menospreciar, ¿me entendés? Pero son realidades que se tienen que mencionar, ¿me entendés? Para hacer un cambio, pues que ahí andan aspirando, ¿me entendés? Y realmente le hacen falta más capacidad, ¿me entendés? Porque si seguimos porque vengan personas que no estén capacitadas para negociar y que no tengan visión para nuestro país, para el desarrollo integral, entonces vamos a seguir en lo mismo. Y mientras nosotros, los jóvenes sobre todo, que es el momento de dejar nuestro esfuerzo en nuestras naciones, no nos educamos, vamos a seguir haciendo cosas como han venido haciendo las personas anteriormente, nuestros antecesores, tratos mediocres, ¿me entendés? Y sobre todo, involución, porque lo que tenemos que hacer nosotros es evolucionar en todo el sentido de la palabra, buscar el bienestar social, mejorar los sistemas, el sistema médico, el sistema de educación que está muy malo, ¿me entendés? Entonces yo por ahí dejo en Fábrica de Ideas. Gracias. Señores nicaragüenses, señoritos nicaragüenses, eduquémonos. Esa es la solución. Bueno, yo creo que en esta Fábrica de Ideas hemos podido dar reflexiones, visiones y sobre todo ideas, de que eso se trata el programa, ¿verdad? Esperamos de que de alguna manera no vean siempre nuestra plataforma, porque ya hemos escuchado comentarios de que sienten de que nosotros nos creemos lo que pueden decir, y lo que pasa no es eso. Yo creo que nosotros estamos siendo la plataforma que está diciendo lo que los demás no se quieren atrever, y eso es la diferencia. No vean nuestros argumentos, nuestras opiniones como un ataque. Más bien, deténgase un momento, señor opositor, y piense qué está haciendo mal, y que si lo que se dice realmente tiene sentido, o lo que hace realmente está dando resultados. Es lo único que le podemos dar en esta Fábrica de Ideas. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que sigan en sintonía de nosotros aquí en Criterios y ahora a través de Ticavisión en esta nueva temporada. Estuvo con nosotros Marcelo Conde y Carlos Argüello desde Alemania. Y recuerden que es importante, y sobre todo que estar informados es clave para poder construir criterios. Estar informados es clave para construir criterios.